La primera sesión de hoy pues, está dedicada a la arquitectura. Y vamos a hablar de patrimonio minero y de arquitectura. Y claro, trabajar con arquitectos. Entonces hoy nos acompaña Andrés y Susana, bueno, pues por varios motivos. El primero, bueno, Andrés Sevilla Rodríguez, que como yo Fernández no dice mucho, quizás sabía Valbuena, pues algo nos dice ya de su relación, ¿no? Con la comarca o con la montaña. Sobre todo tiene compañías cercanas, no solamente activamente, nos hemos visto muchas veces en museos, en actividades, sino también pues, territorialmente, y que conocen un poco nuestra zona y por eso tienen un punto, un plus que es el cariño también por el patrimonio en general de toda nuestra zona. Entonces, bueno, buscando arquitectos, pues si estaban dando la mano, pues engañar. Invitaros y que hayan bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, son arquitectos con una larga trayectoria. Trayectoria porque esto al final son ya 30 Bien, años de experiencia como arquitectos y ya desde el año 2004 con un estudio de arquitectura, con Luis Balbuena, ¿no? Un gran estudio de arquitectura con guía importante y con una trayectoria también muy destacada. Bueno, pues entre sus trabajos, bueno, aparte de trabajar mucho para planes urbanísticos, para normas subsidiarias, también para temas particulares de vivienda, pues me gustaría destacar algunos proyectos que, podemos decir, singulares en torno al patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el proyecto para modernizar y mejorar el mercado municipal del Conde Luna de León, o una cosa que me llama mucho la atención, el plan especial de los pagos de las ciudades baleares, sí, que bueno, la adecuación de, bueno, de la realización sacerdotal del monasterio de la Vecinalidad, de León, la conferencia en valor de los yacimientos de las cuevas menudas, que vimos aquí aquel documental, que hacemos un poco de cuevas menudas, también las ruinas de San Juan de Montelero, su continuación, en el Gasto, como dice aquí el Pozo de Lleno de Sorrío, mm, no lo sabíais, detrás de mm, este asunto, la rehabilitación del Parque de Barros de León, como veis, y pues, pues, lo más icónico normalmente ¿no? Pues, la rehabilitación bueno, pues un poco en valor para sus visitas del monasterio de San Pedro de Eslonza, por el que tienen el Premio Europa Nostra de Patrimonio, que son las acciones más importantes a nivel patrimonial y a nivel europeo. Entonces, bueno, pues todo eso y mucho más. Pues hoy nos acompañan bueno, para que nos cuenten su visión sobre el papel de los arquitectos con la realización del patrimonio en general y del dinero en particular y para que juntemos, aprendamos y nos cuando queráis, pues encantado. muy bien. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por el cariño también, que se nota. Em, ¿Esto funciona o no? sí, sí, Vale, perfecto. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, perfecto. ¿Esto Sí, funciona o no? sí, no, no, bueno, la idea de la charla es un poco contaros, vamos a empezar un poco con criterios que a nosotros parecen fundamentales a la hora de abordar cualquier restauración, ¿no? De patrimonio, rehabilitación. Eh, Quizás sea un poco más denso, pero bueno, yo creo que es importante que veáis un poco cómo abordamos un proyecto, ¿no? Lo que nosotros consideramos importante a la hora de intervenir. Y luego ya si eso vamos a entrar en proyectos más concretos y desde luego los que tienen que ver con la zona vuestra, que yo creo que también es lo que más os puede interesar, de un poco lo que se pretende un poco hacer y eso ya más al final y ahí ya pues podemos hacer un debate de lo que queráis, por supuesto. Entonces yo creo que Andrés, empezamos con este tema Bueno, de primero los agradecer al criterios. museo, por supuesto, a Roberto, Ahora hablamos. la invitación, el cariño con el que nos invita siempre a cualquier cosa y a todos ustedes por estar aquí un jueves a las 5 de la Ya, tarde, que desde esto, luego. salvo para los toros, pues hay pocas cosas más a las que uno pueda ir a estas horas. Y es un lujo ver que hay tanta gente aquí en Sabero que está pendiente de un asunto como este, que bueno, en el fondo son asuntos que no, son un poco para especialistas, ¿no? Entonces, tener un público general que le pueda interesar cómo se tratan los arquitectos los temas de patrimonio, pues es un privilegio, la verdad, tenerles aquí. Claro, estos discursos son un poco densos y complicados, porque cuando decimos cómo abordamos nosotros el trabajar en el patrimonio, pues no es fácil de contar. O sea, realmente son actuaciones complejas y requieren una puesta en escena difícil, complicada, y vamos a intentar contarla lo mejor posible dentro de nuestros límites. Nos hemos planteado para contarles a ustedes cómo trabajamos o cómo pretendemos trabajar. Hemos puesto como un decálogo de intenciones, como 10 intenciones, y cada una de ellas la vamos a desarrollar un poco y vamos a poner algunos ejemplos de trabajos que puedan tener relación con cada uno de estos criterios. Y vamos a ver algunas actuaciones que tienen
más interés por lo atractivas que son y otra por lo contrario. Entonces así podemos luego, si quieren ustedes debatir algo, comentar alguna cosa, pues vamos interrumpiendo y vamos hablando lo que a ustedes les parezca. Sí, porque ciertamente en esto hay muchas corrientes y muchas maneras de abordar la restauración y muy enfrentadas muchas veces. Entonces, os vamos a contar la nuestra y ya luego lo comentamos si os parece. Bueno, hay uno de los principales aspectos que se plantean cuando uno va a abordar la restauración patrimonial, o sea, la intervención en el patrimonio histórico, es un tipo de trabajo arquitectónico muy especial, porque se parte de un edificio o de un inmueble o de una situación que ya tiene unos antecedentes sí mismos interesantes, históricos, patrimoniales, tiene un valor y entonces no es una intervención cualquiera, no es como que vas a hacer una intervención nueva en un ciclo, en un solar donde no hay nada, ¿no? Sino que ya partes de ese contenido histórico. Y eso hace que en muchos de los casos planteamos este primer criterio, que es esta mínima intervención, la mínima intervención. Lo planteamos en términos de hacer lo menos posible, pensando que por hacer menos no es peor, sino al revés, ¿no? Cuanto menos se hace, de alguna manera más se pone en valor lo existente previamente y más importancia se le da. Y se deja un poco de lado lo que tú vas a hacer nuevo, dando prioridad a lo que ya existía, que es lo que realmente tiene ese valor patrimonial que se le ha reconocido, ¿no? Ujú, ujú. Aquí traemos un ejemplo de la Torre de Cabrilla en Córdoba. Ahí vemos un ejemplo de unas almenas que se han restituido, que solamente se ha puesto como en alambre lo que es la restitución de las dos almenas que faltaban, como un ejemplo de esta posible mínima intervención. Abajo, aquí en la fotografía de abajo, que se ve la torre otra vez con esa pieza que se ha colocado como almena, que son estas dos piecitas que vienen aquí, y luego todo el alrededor de la torre vigía se llenó de un jardín de flores aromáticas, donde tú puedes recorrer el entorno, puedes subir a la torre, desde allí hueles las plantas aromáticas que se han puesto, y de alguna manera se le dio un valor a una torre que estaba totalmente abandonada y perdida, pero sin hacer una gran intervención sobre ella, sino simplemente resaltando aquellos valores históricos que eran suyos. Luego vamos a ver otro ejemplo de otra torre con otro tipo de intervención totalmente distinta que no responde a estos criterios de mínima intervención y lo comentaremos. El, esta es nuestra intervención en el monasterio de San Pedro de Eslonza, La ruina realmente, las ruinas. lo que quedaba. Esto está situado en Gradeces, no sé si ustedes lo conocerán. Fue premio Europa Nostra en el año 2023 y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque nosotros nos dieron un premio europeo, con este pudimos ir a Venecia, luego hemos estado con la reina Sofía que nos entregó el premio en las Bajas de San Ildefonso y todo esto pues te da mucho caché y queda muy bien, la verdad. Y para nosotros fue totalmente inesperado porque nosotros no en general trabajamos con mucha humildad en estas cosas y no esperábamos un reconocimiento de este tipo ni mucho menos. Bueno, de hecho allí es que no había ni cobertura en este monasterio, es una zona que está perdida, con lo cual hacíamos un poco, pues sí, lo que queríamos muy tranquilamente, se trabajaba muy tranquilamente y las decisiones las tomábamos mucho sobre la marcha, porque yo no sé si lo conocerían ustedes, pero esto estaba prácticamente hundido por los propios restos que iban cayendo, por la vegetación, se ven ahí las marcas, ¿no? Aquí se Se ven, dan cuenta. aquí se ven las marcas de por dónde estaba, hasta dónde estaba enterrado todo esto. Por ahí donde está el cambio de tonalidad que hay aquí, todo esto estaba enterrado. Con lo cual no se veía cuál era el claustro, no se veía casi nada. Entonces casi fue una labor de los escombros, de quitar. Y bueno, pues se recuperaron un poco las trazas de lo que fue ese monasterio. Y fue muy importante, sobre todo para la gente de la zona, porque en el fondo es que ellos habían vivido, lo habían visto todavía, ¿no? En un buen estado, algunos, bueno, quedaba parte de la iglesia, y lo fueron viendo caer y realmente para ellos que alguien se acordase, que pudiese, que hubiese una inversión pública, ¿no? Para volver a recuperar, aunque solo fuese la traza, porque ya veis que tampoco, bueno, no es poco, la traza, hay otro patio detrás donde estaba el huerto de los frailes, ya solo esa recuperación, el ver que también lo pueden usar ahora, lo usan para sus conciertos, teatro, ya esa parte ya que supera un poco lo que es la propia restauración,
pues ha sido muy importante para la gente de allí. Yo creo que eso vincula un poco Sabero y todo el valle con las posibles actuaciones que se hagan de recuperar ese pasado. O sea, es que la importancia al final de una actuación de estas es más grande que el propio, ¿no? La propia restauración del bien en sí. Y eso es muy importante. En este caso también valoraron eso en el premio, la repercusión que tuvo como a nivel social, ¿no? De la zona, de Esto la se comunidad. empieza en el año 2015, duró varios años la intervención. Recordamos todavía la primera reunión con el ayuntamiento, nos dieron la subvención del 1,5% cultural, que es una subvención que da el Ministerio de Fomento en aquel momento, Mm. Ministerio de Fomento, y todavía recordamos la reunión con el ayuntamiento cuando ya nos habían dado la primera subvención y se discutía si valía la pena encerrar ese dinero allí. Decía el pleno, no lo decía yo. Pues nosotros siempre defendimos allí la actuación. Pero el ayuntamiento se planteaba, y yo lo comprendo, ¿eh? O sea, que quiero decir que no lo cuento como una anécdota, pero en realidad lo comprendo porque aquello era un vertedero. Mm. Entonces, era difícil que la gente visualizase lo que podía llegar a ser. Aquello en ese momento era un vertedero, estaba lleno de escombro y se asomaban unos muros que no sabía muy bien de lo que eran entre la maleza. Entonces, que la gente interpretase o visualizase lo que podía convertirse esa intervención, pues no resultaba sencillo. Y costó incluso arrancarlo. Se planteó abandonar la subvención y no hacer la obra. Luego esa subvención pues dio lugar a otras subvenciones de la Diputación y poco a poco entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, el Ministerio, pues se fue haciendo esta intervención, que es una intervención muy reducida en coste, vamos, que no ha costado muy poco dinero, luego lo vamos a ver también. Y bueno, pues que ha tenido muchos éxitos para todo el mundo. Cuando se le puso cuando se dio el premio, vinieron a colocar una placa de Europa Nostra en la puerta y hicieron una fiesta que todavía recordamos con mucho cariño porque fue toda la gente de los pueblos con los pendones, se hizo una celebración por parte de todos los pueblos de la comarca de Graveces y fue un lujo tenerles allí y fue vamos, para todos los asistentes muy, muy importante. Mm. Bueno, aquí hablamos del respeto al envejecimiento. Esto es una intervención que también ha sido premiada, que fue un puente que se hundió, un puente que está situado en el Camino de Santiago del Norte, que une Vega con Motrico, y enlaza los dos pueblos. A cada lado del puente están los dos pueblos y es un puente de convivencia. Y aquí ven ustedes que se cayó toda esta parte central, entonces se hizo una pasarela por encima provisional mientras se fue haciendo la intervención por debajo. Esto se restauró todo con técnicas tradicionales, se utilizó piedra de cantería de las mismas canteras con las que se había hecho el puente. Se hizo toda una labor muy, muy exhaustiva de restauración. Pero se respetó, como ven aquí, todo esto es la parte nueva y aquí ven la parte antigua, como aquí este respeto al envejecimiento que ponemos aquí se dejó lo antiguo, no se hizo una limpieza ni se hizo un cuidado especial, se dejó tal cual estaba. Y solamente se dejó lo nuevo que se colocaba. Y de esa manera se hace ese elogio de la sombra que se plantea de forma literaria, mantener esa esencia de las cosas y esa antigüedad de las cosas, dándole un respeto a lo que tiene esa pátina del tiempo y esa pátina del envejecimiento de la evolución de las construcciones. Ujú. Aquí traemos otra obra muy interesante. Este es la priorización del mantenimiento. Esto se llama El Caminito del Rey. Es una actuación que pasa por 3 ayuntamientos, Álora, Antequera y Ardales en Málaga. Fue objeto de una restauración en el año 2016. Y aquí ven la pasarela antigua y cómo la nueva se va colocando por encima en los tramos donde la antigua estaba ya en muy mal estado y no se podía conservar, pues ahí se va poniendo la nueva pasarela, pero se mantiene la antigua por debajo tal y como estaba, por un poco también ese respeto de conservación, ese respeto al mantenimiento de lo existente, ¿eh? Y esta es una actuación que fue muy, muy, muy conocida en aquel momento, en este año 2016, porque además es muy emblemática. Ya lo ven aquí cómo queda la pasarela colgada en una foz que es espectacular y que también vale la pena, bueno, todas las cosas que vamos a ver vale la pena ir a visitarlas. Esto es lo más bonito del patrimonio, que lo que
lo que te anima es a viajar, a conocer, a visitar, y con eso conoces la cultura, conoces la historia, conoces las costumbres y las cosas de todos los sitios donde están. Sí, otro Sí, criterio. sí, Ah, sí, sí, sí. sí, igual sigues Sí, tú. no, no, sigue, sigue, haces muy bien. Bueno, el criterio de la reversibilidad es la posibilidad de volver a dar marcha atrás a lo que uno hace nuevo, ¿no? Que sea, que sea posible revertirlo, trabajar con humildad. No pretender que lo que tú haces sea como la última fase, como la última concepción o la mejor, sino que siempre lo que tú hagas se pueda echar para atrás y devolver el monumento a su estado original, digamos, pensando que luego pueden venir futuras eh, eh, Sí, corrientes de cómo abordar la correcciones, tío. restauración realmente. Entonces puede haber futuras corrientes, puede haber nuestras nuevas generaciones, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, pues a lo mejor tienen una concepción totalmente distinta del legado que les vamos dejando. Y lo que ahora nos parece una buena intervención, pues dentro de unos años se queda obsoleta, no tiene sentido, y lo que sí puede tener sentido es ver cómo la puedes volver a reformar, a transformar, a reconvertir, y entonces tiene sentido ese proceso de que sea todo reversible, que todo se pueda dar marcha atrás. Uy, Pues no sé más. ya, ni idea, la verdad que no sé cómo hemos sacado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un patrimonio también industrial. De alguna forma, el patrimonio industrial se incorpora al patrimonio desde hace relativamente poco tiempo. Por eso todo el patrimonio de Sabero, el patrimonio minero siderúrgico de Sabero, muy recientemente se está empezando a incorporar en las corrientes del patrimonio y de la recuperación del patrimonio. Y llevamos pocos años con esta tendencia. Antiguamente era mucho más lo que es la arquitectura más religiosa, la arquitectura, bueno, civil, palaciega, pero este patrimonio industrial ha tardado un tiempo en ser reconocido como tal. Esto es un espectáculo también de instalación, que esto es un cargadero de mineral de una mina de hierro y, estaba ya en bastante mal estado y se hace una restauración que es absolutamente reversible en el sentido de que todo lo que se hace se recoge perfectamente la intervención que se hace y se mantiene además muy fiel al estado original. Y aquí venían los barcos, atracaban aquí los barcos, el mineral venía por aquí arriba y se cargaba sobre los barcos para hacer el transporte marítimo. Y no sé si has contado que esa reversibilidad va también unida a diferenciar cuál es la actuación, ¿no? Bien sea por los materiales que se usen, porque si no realmente no sabes lo que se ha hecho en el momento, ¿no? Que se ha cometido esta restauración. Entonces también, para que sea reversible, que sepas lo que se ha hecho, bien una diferenciación de tono, material, que no perturbe la imagen, pero que alguien desde fuera pueda saber la intervención en lo que ha consistido. Aquí traemos otro ejemplo. Este es el molino de Pintado en Huelva, donde esta intervención, este es un proyecto premiado también, pero donde vemos que ese criterio de la reversibilidad es más dudoso, ¿no? Fijaos la diferencia entre el estado original y el estado reformado. Y bueno, ya os digo que esta rehabilitación está premiada también y está considerada por muchos como una buena intervención. La cuestión es que, bueno, que plantea dudas sobre si el efecto final tiene esa fiabilidad con el original o no. O sea, si se parece o hasta qué punto modifica y transforma o deja algo de lo antiguo o lo transforma por completo, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo traíamos un poco por ver dos ejemplos diferentes de cómo uno se parece tanto al original y ha hecho un proceso muy, muy Métrico, sencillo ¿no? Ah, el otro, el anterior. anterior Ahí y está. este otro como una transformación mucho más importante eh, del, Sí, del original. Bueno, lo que sí hace falta en cualquier caso cuando se va a intervenir es hacer una documentación muy rigurosa de todo el proceso y hacer unos buenos levantamientos. Cuando o sea, hacer un levantamiento cartográfico bueno de todo el sitio donde vas a intervenir, coger toda la documentación posible respecto a lo que hay existente, las estructuras, las características. Aquí traíamos un ejemplo de un estudio que hicimos nosotros para un proyecto que era el Plan Director del Camino de Santiago, eh,
por la comunidad, por la comunidad de Castilla y León. Y bueno, ese iba acompañado de un montón de estudios de todo tipo. Ahí os traíamos un resumen de los estudios ambientales que se hicieron del Camino de Santiago a su paso por Burgos, Palencia, León. Y bueno, pues todo esto hay que hacer, esta documentación es muy importante llevarla a cabo. Bueno, el siguiente criterio es este de la autenticidad y la veracidad, ¿eh? En el sentido de evitar la falsificación y mantener esa autenticidad de los bienes como nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Y que todo lo que se haga sea verídico, o sea, sea bueno en el sentido de que tenga una razón de ser en las cosas que se vayan haciendo. Vemos aquí algunos ejemplos también. Esta torre de Espís Catalá que hace María Castelló. Bueno, todos en el fondo, todas las obras de restauración siempre hay un arquitecto que está detrás, pero en realidad esto es un tema también interesante porque en todas las revistas, en todas las publicaciones aparece la obra y el arquitecto que lo ha hecho o el equipo de arquitectos. En realidad no es normal que un trabajo de este tipo lo hagan unos arquitectos, lo hacen siempre un equipo, normalmente un gran equipo de gente, de colaboradores, arqueólogos, historiadores, los propios los geólogos, ingenieros, los propios albañiles que lo construyen, la gente de los pueblos que cuenta sus historias y te cuenta cómo eran las cosas. Y todo esto es parte de esa personalización que se hace a veces de los arquitectos que, bueno, no es real, ¿eh? Esto está en Formentera, es una torre, y bueno, aquí veis un poco este respeto a la materia original que planteamos aquí, cómo se mantiene la estructura original prácticamente tal cual, se le añade una escalera, se le añade una puerta y más o menos la construcción queda tal y como era, un fiel reflejo de lo que era. Esto es el poblado minero de Bustiello. Aquí es un poblado minero donde se han ido haciendo intervenciones puntuales de recuperación. Esto está en Asturias, se ha ido haciendo una recuperación de la iglesia, de una escultura, la organización de las calles. Bueno, un poco como podemos ver aquí, también en Sabero que se ha ido haciendo, mejor o peor, una reconstrucción de todo lo que era el ambiente minero de Sabero. Aquí es más pequeño, más localizado, más centrado y se ha ido haciendo además por la gente de allí del poblado, con una participación bastante activa en la recuperación y en ese sentido tiene este concepto que planteamos aquí de preservación de las técnicas y los oficios, que es importantísimo también a la hora de afrontar una rehabilitación, porque no se trata de llegar con materiales solo nuevos, sino que se trata de intentar recuperar también ese arte que dio lugar a aquellas obras de arquitectura o de ingeniería, intentar recuperarlas por aquellas mismas técnicas que se utilizaban entonces. Roberto, lo del poblado, mira, tenemos esa duda. Aquí nunca se habla, no hay poblado, no se habla como tal de poblado. Se habla como de valle, de minería del valle, pero poblado implica otras cosas, ¿no? Que aquí no. Bueno, de varios poblados. Sí, Hablamos más bien de colonia. De colonias, ¿no? eso es, ¿no? Vale. Bustiello es una. Está muy sí, muy reducido. No tenían Valencia Verbo, igual que Valencia. Sí, junto con igual. Bueno, bien, sí. Muy bien. Seguimos un poquitín más, sí. Es un poblado, ¿vale? Sí. Pero para eso, Bueno, iremos un pelín más deprisa por si acaso. Bueno, aquí traemos un ejemplo de cómo se hacía la rehabilitación, o sea, la restauración monumental hace años, ¿no? Esto es un ejemplo Muchos años, esto del siglo XIX, de mediados del XIX, sí. mediados del XIX, un ejemplo de Viollet-le-Duc, que es el arquitecto que hizo el pináculo ese de la Catedral de Notre Dame en París, que se quemó hace unos años que se quemó cuando el incendio. Y este arquitecto, pues, estaban todas las ruinas de Carcassonne, que es un castillo espectacular. Sí, un pueblo, incluso un pueblo medieval con unas murallas, la verdad es precioso. Es una preciosidad, sí, está en el lado de en los Pirineos franceses. Y entonces ahora mismo la imagen que nos da es esta imagen, bueno, absolutamente idílica. Es un castillo, una ciudad amurallada,
vamos, parece que es una cosa impecable, pero que en realidad no era exactamente así. O sea, cuando Bueno, estaba... sí, no llegó, no llegó. No, Se, no es se así. sabía hace tiempo, sí. Eso es. Esto estuvo absolutamente en ruina y aparece Viollet de Dí con las técnicas de recuperación del siglo XIX y lo reconstruye muy bonito, la verdad, o sea que da gusto verlo. Pero digamos con una técnica de restauración que ahora mismo está en desuso. O sea, porque ahora aquí es imposible reconocer nada de lo que había o lo que hay nuevo, sino que simplemente lo que vemos es una reconstrucción de una ciudad medieval completa como si fuese antigua, ¿no? Ujú. Esto lo vamos a pasar deprisa, ¿no? Sí, bueno, sí, pasa al siguiente. Esto es el enfoque multidisciplinar que estaba planteando antes, de que es importante que en un trabajo de este tipo siempre haya un equipo de gente detrás de los proyectos con distintas disciplinas y que aporte diferentes cuestiones a la restauración. Esto nosotros mismos nos hemos quedado Bueno, impresionados con este proyecto. este proyecto lo es que es del año 2025, todavía no está construido, pero lo hemos traído porque es una cosa increíble. O sea, esto es una antigua fábrica Cervecería, sí, de cerveza cervecera, vamos, sí. y esto está en Moscú y estos Herzog y de Meuron son unos arquitectos súper famosísimos del mundo mundial, son suizos, hacen unas cosas increíbles. Y os traemos esto porque es una cosa increíble. Bueno, aquí esta imagen, todavía ves esta imagen y dices, bueno, pues no sé, parece que han puesto unos árboles de metálicos ahí metidos entre la construcción esta, pero lo que están haciendo es esto que veis aquí, o sea, toda la ciudad, toda la fábrica de la cerveza está aquí debajo Bueno, y la bordea, y más luego sí, hay la una bordea. ciudad encima. Sí, Y se hacen una ciudad encima de estos pilotos que ponen por aquí. yo lo que no sé si se a mí esto me parece. Bueno, esto es una cosa increíble. Partimos. Eso sí, respetan totalmente el trabajo, ¿no? O sea, la cervecería queda impecable y queda a nivel de los peatones y queda verde, se pone verde, se puede... Sí, sí, Como oficinas o viviendas, sí, ¿no? todo, sí, 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 es como sí, un barrio nuevo. No, o sea, me cuesta digerirlo, esto me cuesta digerirlo mucho. Pero bueno, me parece que era un ejemplo que valía la pena verse por la... Pues encima. Sí, esos no, No, no se efectivamente. ven, no sé cómo van. Bueno, pues estos son novedades que hay que conocer y para estar al día. Bueno, sin embargo, frente a eso, pues tenemos otras actuaciones como esta de la rehabilitación del Pozo Julia, porque son rehabilitaciones sencillas, humildes, ¿no? Que lo que hacen es recuperar los elementos de mineros propios de la provincia y los tratan con cariño, los pintan, los arreglan, los dejan lo mejor posible para que no se sigan deteriorando, ¿no? Roberto, yo te pregunto también, aquí sí que hay, también se puede visitar, me parece, ¿no? Yo he visitado las asturianas, sí, pero esta todavía tengo que reconocer que tengo que ir. Y también tiene la gente va como en los trenecitos estos, ¿no? O no, aquí no. Sí. Ah, Y luego se ve la banistería, bueno, algunas instalaciones del interior que estamos. Pero es lo que dice Andrés, no se ha hecho nada más para muy... pues espera. Se ve como sucesiva, que es en horizontal. La entrada era una La han recreado. bocamina. Ah, la han recreado. Con adentro artificial, Ah, negro, vale. casera, pero con café. Vale. Entonces en el ascensor y te vas así. Ah, Entonces, se mueve- ah, sí. se mueve como que- Ah, lo hacen así como, para que lo vivas. con dinero médico, ¿no? Machos Ah, Todo bueno. lo que llevo entre los países, lo mismo, fue raro. Ah, Según la historia, no llama confianza. claro, claro. O sea, que lo han hecho los propios mineros, pero eso estaba bien como ejemplo de participación, ¿no? Hombre, Una partida completa. claro. Sí. Si no, la exposición del ILC en el Pozo Julia, Sí, digamos. espectacular ahí. Claro, es que eso es para el vestuario, su taller. Pero eso sí que se conservaron, ¿no? Sí. Es tal cual, ¿no? Hay que ir a verlo. Sí, sí. Pues en la misma línea tenemos esta restauración también del Malacete de Masaplanes, que es de las minas de Río Tinto, pues un poco en la misma línea de lo que se ha Me hecho en parece que Javero. estos fueron pioneros, ¿no? Me parece que creo que es el primer sitio donde se restaura este tipo de los pozos y todo esto y en Río Tinto, sí, Sí. sí, de espacios mineros y de, sí, sí. Bueno, y este es otro, el siguiente, tenemos aquí unas fotos de Sabero,
Sí. de la siderurgia eh, este tema que a nosotros nos interesa especialmente, que es el tema de la inclusión de memorias múltiples que hemos llamado, donde lo que se busca es que para intervenir en el patrimonio se metan diferentes narrativas, la cultural, social, históricas, o sea, que haya diferentes narrativas que nos cuentan la historia desde diferentes puntos de vista. O sea, no solamente es que haya un equipo multidisciplinar trabajando en el proyecto, sino que lo que nos interesa es recopilar esa narrativa diferente de cómo funcionaba un poblado minero desde el punto de vista del minero, del agricultor, del ganadero, del cura, de la escuela, de los niños, de las monjas, o sea, esa narrativa diferente que aporta un valor añadido a todo lo que fue una historia en un valle, en una zona durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ese conjunto de narrativas es muy importante para reconstruir un poco o pensar qué se puede hacer con el valor histórico que se aporta y que se tiene y cómo se traslada en el futuro. Hombre, realmente la labor vuestra del museo es en ese sentido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y contáis con todo, con la gente y con todo ese pasado. Que se tiene la suerte de Mm, contar con un sitio como el Museo El Sabero, mm, aunque si no, de no existir el museo, yo no sé realmente qué hubiese pasado en Sabero. O sea, pues, y de alguna manera el museo es el corazón un poco que puede recuperar el pulso, ¿no? De un valle que requeriría pues mm. muchas más cosas, desde luego, pero que de alguna manera mantiene viva alguna de las cosas que todavía que se tuvieron aquí en un valle como este, y por eso yo creo que la labor del museo es un privilegio tenerla. Mm, ujú. Bueno, nada, pasamos aquí el tema de la conservación. Ah, bueno, no, esto es de nuestro trabajo del Camino de Santiago, donde se marcaron una serie de objetivos que un poco iban en esta línea de ver el camino desde distintos puntos de vista. El camino, el camino desde el punto de vista de la seguridad, cómo funciona el Camino de Santiago. Sabéis que tiene muchísimos problemas de seguridad, porque los peregrinos tienen que atravesar carreteras constantemente en unas condiciones, a veces no os lo podéis imaginar si no lo habéis hecho, los que no lo hayáis hecho. Pero es que hay sitios que son realmente un auténtico peligro. En una curva de carretera hay que cruzarla y tienes una nacional que vienen los camiones a toda velocidad. Y entonces no sabes muy bien ni cómo lo tienes que hacer y hay situaciones como esas esperpénticas. Entonces, eso es una de las cuestiones que se planteaban, pero luego el camino desde la perspectiva del peregrino o desde la perspectiva de la sostenibilidad o el camino como concepto espiritual, ¿no? El planteamiento del camino de Santiago, que en el fondo es un camino de peregrinación, entonces tiene siempre una componente espiritual, no siempre, o sea, no siempre religiosa especialmente, pero sí con ese aspecto espiritual o desde el punto de vista creativo o desde el punto de vista de la accesibilidad. Bueno, pues eran diferentes enfoques para plantear una recuperación del camino que lo plantease de esa forma plural, ¿no? Bueno, aquí venimos con otro concepto que es la conservación preventiva, que es la mejor manera de mantener las cosas es irlas arreglando poco a poco, ¿no? O sea, que no se deterioren más y poco a poco irlas recuperando, manteniendo, haciendo esa labor de conservación que evita que se vaya deteriorando con el tiempo, ¿no? Esto es un trabajo fundamental que no siempre se puede hacer, no siempre hay medios para abordarlo, pero que resulta realmente importante y que es la mejor forma de conservación. Bueno, aquí traíamos un ejemplo de una obra también muy bonita, que esto está en Barcelona, a las afueras de Barcelona. Está este sistema, es un sistema de regadío con unas huertas termales, que son unas aguas termales que recuperan unas piscinas y luego desde ahí hacen un sistema de riego que estaba en muy mal estado, se ha recuperado íntegramente, se han recuperado las huertas que se regaban con este sistema y han hecho una labor ahí casi de agricultura o de paisaje muy interesante y que ha quedado un proyecto muy bonito, la verdad. Bueno, y aquí hay otro tema que nos parece fundamental, que tiene que ver otra vez con el museo, que es la gestión. Porque en el fondo de poco vale que tú hagas grandes obras de restauración si luego no hay una gestión posterior.
Esto es un asunto que cae por su peso y que a veces cuesta pensar en ello desde el principio. Que lleva aparejado un uso, ¿no? De esos bienes que se han restaurado, porque si no, al final no tiene sentido lo que has hecho y además se van degradando, o sea, las dos cosas. Es quizá uno de los mayores desafíos, ¿no? Dices, voy a restaurar, ¿no? Voy a hacer una intervención. Lo primero, ¿qué uso le voy a dar? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién va destinado esto que voy a hacer? Voy a restaurar el Museo de Sabero. Y bueno, ¿y para quién y para qué? ¿Y qué contenido va a tener? Y sobre todo, ¿quién lo va a gestionar? Porque hemos visto muchos fracasos de grandes intervenciones que luego se vienen abajo, porque no hay nadie que lo gestione adecuadamente. Entonces, pues Roberto aquí hace una labor magnífica, consigue que el museo de alguna manera sea ese motor que estamos hablando, esa proyección para que pueda seguir continuando su labor de restauración. Bueno, todo el equipo, es que claro, es un equipo, Todo el equipo del museo. madre mía. Hay otros museos o otras alternativas de las casas que presentan un proyecto, o sea, que hacen ¿A cuál te refieres? no, bueno, quiero decir, o sea, no solo museos, sino pues cuando hacen una cosa temática, ¿no? Ah, un parque temático. Centros de interpretación, museos, que los tienes por todas partes. Los de contenido, Claro, efectivamente. mira, esto tiene que ver, este proyecto que yo no me había acordado de las acabo de decirte ahora, el de los faros de las Islas Baleares, que fue un trabajo, claro, espectacular. Fuimos por todos los faros de todas las islas y fuimos porque había que plantear qué uso, precisamente este era el proyecto, era qué uso se le iba a dar a cada uno de esos faros, se le iba a dar y buscar luego la aprobación de todas las administraciones para que los faros pudiesen tener usos diferentes. Que habían caído en desuso algunos y porque otros tenían edificios al lado, que antiguamente sí, la verdad, algunos importantes, ¿eh? Y no tenían ningún uso, y fijaos dónde están, en qué sitios. Bueno, eran sitios maravillosos. ¿Cuántos faros eran? Es una burrada. Y tres, me parece. Para sí. Bueno, ahora os cuenta el tema. Claro. Aparte de que fue un conflicto de intereses públicos brutal, o sea, pero brutal, increíble, nos enfrentamos ahí con todos los problemas políticos habidos y por haber. Cada faro está en el municipio, entonces estaba la autoridad portuaria, que era el propietario de los faros, el gobierno de cada isla, el gobierno balear, los insulados de cada isla que tienen su propio poder, y luego los ayuntamientos donde estaba cada uno de los faros, que eran ayuntamientos distintos, distintas corrientes, distintas políticas. Bueno, no os podéis hacer a la idea del desaguisado de proyecto que salió con todo esto. O sea, fue Está muy bonito, pero no va a pasar nada. eso. No va a pasar Fuimos nada. a todos los faros, nos llevaban en barco, bueno, o sea, que parecíamos los príncipes, pero de las Baleares, pero luego fue un desastre al final porque no hubo posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Entonces todo el mundo quería o un centro de interpretación o un museo, todos, cada uno de los 33 faros. Y claro, pues esto no era posible. Entonces planteábamos la posibilidad de hacer uso turístico, pero un uso turístico muy limitado, porque ellos, que hoteles dicen, no querían saber, nadie quería saber nada de hoteles. Planteábamos solo pues albergues, porque hay un camino de caballos que llaman, que lo recorren ciclistas, lo recorren peatones, lo recorren los propios caballos, que se lleva haciendo todavía recorridos a caballo. Nos planteábamos que pudiesen ser albergues vinculados a estos usos. Pues eso tampoco. Porque la mayoría de los políticos que estaban vinculados, estaban en las determinadas islas, pertenecían al uso turístico, o sea, provenían del mundo hotelario. Y entonces no podían admitir ninguna competencia de ninguna naturaleza, ni la de los faros, ni ninguna otra. Por lo cual, ese conflicto de intereses se veía en cada reunión y aquello era como una torre de Babel. Cada uno tenía un interés, cada uno hablaba de una cosa y al final el proyecto no quedó en nada. Entonces, bueno, pues al final, no es solo tener patrimonio y voluntad. Luego se tienen que dar muchas circunstancias y la gestión ahí es fundamental. Esa gestión, es que haya un motor de gestión que sepa lo que quiere, que tenga unos intereses, que los persiga y los sepa hacer a lo largo del tiempo, es un tema fundamental. Esto vamos a ir más deprisa porque yo creo que esto. Vale, sí, yo intento adaptarme. Bueno, cuenta un poquitín solo esto y ya, Sí. vale. Bueno, aquí hablamos de la compatibilidad y la diferenciación. Bueno, pasamos esto ya directamente. Aquí veis un poco, pues siempre buscamos que los materiales que utilizamos sean compatibles con los que ya hay, pero al mismo tiempo los diferenciamos y buscamos que se distingan unos de otros. Aquí veis unas muestras, estos son
Esto es una muestra que hicimos cuando estábamos haciendo lo de Eslonza, pues aquí hacíamos unas pruebas de materiales, las poníamos allí, vamos Susana y yo, decidimos, pues esta sí, esta no, pues esto hay que traer otra prueba y así vamos decidiendo. Cada material que se pone, cada aportación que se hace, pues se busca que esté contextualizada en su lugar. Sí, además tiramos mucho de oficios, que es importante, porque Sí, de oficios para los propios trabajos de la zona, porque es que al final es tu bien, o sea, pues aprovecha las empresas de la zona, los oficios, el carpintero, no sé qué, pues si pueden ser de esa zona, pues mejor que mejor, porque es que en el fondo ese bien se ha restaurado para un poco intentar revitalizar sobre todo esta zona es muy perdida, ¿eh? No sé si la conocéis. Perdida, está más cerca de León, pero está realmente con poco futuro o nada, muy despoblada. Es una pena. Entonces, por lo menos, la actuación también sirvió un poco como ejemplo ¿no? Para revitalizar un poquito el tejido, el poco que pueda haber de talleres, de lo que fuese, pues también participaron allí. bueno, y de hecho Estuvo han bien, estado haciendo sí. todo tipo de performance, Sí, sí, eso ya como, sí, sí, y eso eso aparte. hace que la gente lo vaya conociendo y se vaya Sí, gustando. sí, hombre, ellos desde luego, Y es un sitio para mí sí, emblemático. sí, 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 lo que primero tengo que ponerlo en valor fue el catedrático José Fernández Félix. Allí pusimos el primer cartel altogadiniense que pasaba por ahí. Ah, Allí, la ruta, eso no sabía, y cuando el primer balón no lo sabíamos. De la ruta valiniense, tú lo sabías, Mari? Yo no lo sabía. Que pasaba por ahí una ruta Lo estoy diciendo, esto, ¿no? 2007 o por ahí sí lo toma. Anda, eso no sabía yo. Sí, sí, cuando pasó por ahí. Qué interesante. Instalado Sí, sí, es verdad. para ir a esa zona. Ah, Y allí luego, o sea, se unas pistas de subir al puente Villarreal. ya por rústico, digamos, Sí, todo sí, por sí. ahí, fuera de carretera, sí. A Ah, la cara. oye, pues esta parte no la hemos hecho de la ruta. o sea, una ruta en algún Dibujada, o sea, el trazado. plato que hay hecho. O sea, que figura en la roca de allí. Oye, pues estoy que, sí, sí. Está figura del presidente. Ah, pues sí, eso hay que, hombre, Se hizo por ahí. vamos a poder allá esta Sí, parte, ¿no? yo lo intento, pero Pero aquí tampoco. no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Cuando Y- quiera- Vamos, quedarán 5 minutos del tostón, de la parte más dura, 5. Luego ya hablamos ya de mirando qué camino, que lo que una para militar y qué va a decir. Vale, pues eso. Sí, sí, hay que cogerlo, ¿eh? Sí. Vamos a vamos a pasar. ser deprisa. Pasamos más. Bueno, esto es el ejemplo que os decía, otra intervención en otra torre, esta fue muy polémica, salió en todos los medios Sí. de toda la prensa año 2016, en Cádiz, y, y se hizo esta reconstrucción en hormigón de una torre. Os había enseñado la primera que vimos, aquella con las almenas metálicas nada más, y esto pues sería el polo opuesto, ¿no? Nos vamos al polo opuesto. Esto existían estas construcciones de piedra que estaban en muy mal estado y se hizo ese mogollón de hormigón ahí para recuperar la forma original. Bueno, Y pero el caso es que responde a muchos de los criterios que hemos dicho, ¿eh? Separación de lo no estándar. Se cumple varias cosas y el hombre este, yo le he escuchado hablar, es arquitecto, ¿no? Que trabajó un montón, documentó un montón, todo un montón, pero bueno, hacer las luego el cosas resultado, pues a yo creo veces que no se ha deseado desde mi punto de vista, que habrá. no fue bastante criticado todo esto. Bueno, esto es otra intervención que estamos haciendo ahora, pero nos la vamos a pasar, que es el Molino Sidrón ahí en León. Estamos haciendo ahora justo la rehabilitación. Está donde las murallas, donde la era del Moro que llaman, ahí está, sí, pues sí, eso. Vamos a pasar esto, Susana. Esto también. Esta es otra intervención muy interesante que hemos hecho en el Bierzo. Muy pequeñita, vamos. El Bierzo y Agatón Brañuelas. Es la iglesia de San Juan de Montealegre, de la que solo quedaba la espadaña y la cabecera, que es una cabecera románica poligonal muy. En la provincia, desde luego, es la donde hay poligonal, Y creo. aquí se hizo una intervención muy pequeña, muy mínima, para poderla cerrar con ese cerramiento de madera que hicimos para recuperar un poco el volumen original y enlazar las dos piezas y que quedase un recinto como era la antigua iglesia Porque no querían que se entrase también por un tema que también de seguridad. es tema importante del patrimonio, ¿eh? El cerrarlo. Normalmente la gente, el propietario del bien quiere que esté cerrado porque aquí la gente se va, ¿no? Piezas importantes con unos sillares con marcas y tal, sí, de cantero. Esta es una iglesita que vale la pena ir a visitar, pero bueno, hay que ir casi andando porque está
aunque está en un camino también. Es el camino del eh, Manzanal, ¿no? Es del Camino de Sí, Santiago. Camino de Santiago del Manzanal, que llaman, la variante del Manzanal, Sí. que lo llaman el de oro y carbón, Ah, sí. oro, Sí, porque había las minas. Sí, sí. que eran las antiguas, el recorrido que hacían la antigua vía romana, por la que iban todo el tema del oro. Ujú. Y es un camino muy bonito y esta iglesia está ahí en el medio, ya aislada completamente en un sitio paradisíaco, ahí con el río, un puente, en la iglesia, un sitio divino. Y ese es un ejemplo de que la gente de allí se, se une. unió con vosotros, se unió con vosotros para que aquello saliera adelante. Sí, había todo el pueblo. Tiene- Sí. Sí. Y toda la comunidad también participó muchísimo, tenía muchísima ilusión en esta recuperación. Sí, porque ellos hacen allí su fiesta anual de entre los varios pueblos, se juntan ahí. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, eso es. Bueno, vamos con otro criterio aquí, la participación, que esto ya lo hemos hablado, que es muy importante. Aquí veis, estos son, cuando estábamos haciendo el trabajo del Camino de Santiago, organizamos en Palencia, Burgos y León, se organizaron unos talleres, que los veis aquí, donde traíamos a gente de todos los ámbitos sociales posibles y hacíamos unas encuestas, unas entrevistas, un trabajo de taller, y aquí pues venía pues desde La protección civil, los de la Roja, Protección Civil, aquí está la Guardia Civil, Sí. aquí están los curas, Ah, sí. y luego hay varios peregrinos, y en cada taller pues venía gente de diferentes sitios, pues había también trabajamos eso con los hospitaleros, con la gente de turismo, bueno, con los políticos, con todo el mundo. Les reuníamos en cada taller y sacábamos conclusiones de ese planteamiento multilateral que habíamos hecho. Ahora, muchos trabajos de estos se hacen siempre desde fuera, desde consultoras, o sea, como que no se acercan al sitio, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo así, o sea, no os imagináis, bueno, si te lo imaginas porque también lo pasaste. El trabajo que lleva esto, reunir a toda esta gente en distintos sitios, desde un pueblo pequeñito, a veces en ciudades más grandes, pero claro, es que es la manera de saber lo que necesita el peregrino, o sea, es la manera, pero es cierto que no es habitual que se hagan este tipo de talleres. Y yo creo que las cosas, lo que se puede hacer también aquí en Saberos, aparte del éxito, no tiene que ver con la implicación de todos los que estamos aquí, porque es que si no, Está la gente implicada, claro, como allí. exacto. Bueno, y aquí veis estos valores sociales, o sea, no solamente son los valores del patrimonio en sí, sino los valores sociales que incorporan, que ya hemos hablado también de esto, pues es un poco esa misma idea de esa importancia de recuperar ese valor social y de refrescarlo, ¿no? Y de que todos lo mantengamos en la memoria. Estamos Y esto es un poco lo mismo, bueno, aquí nos hemos está, pasado. esto es otra intervención que estamos haciendo en Azucarera en León y que no os la vamos a contar porque si no nos entretenemos mucho. Y entonces pasa todo esto de la sostenibilidad ambiental, que es otro tema fundamental, la sostenibilidad, tanto, o sea, el mantenimiento posterior de lo que se está haciendo, el que sea desde el punto de vista eh, térmico y de condiciones que sea lo más sostenible posible, que tenga el menor coste de funcionamiento posterior, pues todo esto son cosas que siempre incorporamos en todos los proyectos, porque es una cuestión que hace que el patrimonio se pueda mantener mejor, ¿no? Esto es Más de lo lo mismo, la mismo, más sostenibilidad de lo mismo. económica y la social y de uso. Bueno, la naturalización, que es un concepto que estamos introduciendo nuevo por todos los temas de cambio climático, condiciones vamos, de cómo ha evolucionado todo el tema natural a lo largo del tiempo y planteamos la necesidad de incorporar siempre que es posible el tema vegetal en los procesos de restauración. Y aquí, Ah, ¿quieres el de atrás? sí, el de atrás, este os lo voy a enseñar porque es muy bonito, porque aquí dice, este es el Hospital de Sant Pau, que es uno de los hospitales modernistas más importantes de Barcelona, es un complejo enorme, una maravilla de sitio que vale la pena conocer, es del arquitecto Domènech i Montaner, y dicen aquí, cuando hicieron una rehabilitación, que es una preciosidad verla, y arreglaron los jardines que tenían antiguamente, tenían un jardín medicinal, de plantas medicinales que utilizaban ellos mismos para las labores curativas. Y dicen los arquitectos que restauraron todo esto, dicen que no fue un gesto estético, sino un acto de restitución histórica, ecológica y cultural. Una forma de sanar también la memoria del lugar. O sea, son conceptos muy bonitos, la verdad, que hacen, cómo incorporan todo este tema de la naturalización desde una perspectiva diferente. Y lo último.
Bueno, aquí hablamos de la contextualización en el paisaje, que esto es un tema fundamental, cómo se interviene siempre haciendo que el patrimonio que se interviene, no solamente se interviene en un elemento concreto, sino en todo su entorno, tiene que tener una repercusión con todo lo demás. Aquí traemos algunas imágenes de esa relación con el paisaje de distintas intervenciones que hemos hecho y cómo se busca siempre que haya esa convivencia, ¿no? Y luego tenemos vuestra cuenca minera, que es nuestra cuenca minera, que es un paisaje cultural en sí mismo, que es una maravilla, la verdad, que tiene un potencial impresionante y que todavía tiene mucho trabajo por hacer, la verdad. Bueno, en el museo se cuenta la relación que tiene la relación que tiene todo el poblado de Sabero, el pueblo de Sabero, con ese falansterio de Fourier o esas utopías socialistas de principios y mediados del siglo XIX, que yo creo que es un trabajo que valía la pena trabajar más sobre ello, porque creo que tiene muchísimo potencial. Aquí todo el tema minero dio lugar no solamente a una explotación de todo el valle, que lo veis en esa maqueta enorme que hay en el museo, y cómo pues la minería afecta a un valle completo y afecta a un montón de territorio, sino además vemos también cómo eso afectaba a esas colonias donde vivía la gente, las minas, el ferrocarril, todas las instalaciones mineras que hay en el valle, incluso este entorno de lo que es el Museo de Sabero, con su escuela, con su, con, con su hospital, con sus viviendas. Todo esto genera un conglomerado social y territorial que yo creo que tiene una importancia y una vitalidad a día de hoy enorme y un potencial enorme que todavía hay que seguir trabajando en él. Bueno, aquí tenemos Vega Mediana, que es un espectáculo también, o sea, es un sitio increíble. Claro, es verdad que aquí planteamos lo que hemos hablado antes. ¿Cuál es la gestión de esto? ¿Cuál es el uso que se le quiere dar a esto? Restaurarlo por restaurarlo tampoco tiene sentido, pero hay que buscarle un uso. ¿Qué uso se le puede dar? ¿Qué atractivos puede tener? En esto es en lo que hay que trabajar, en pensar qué potencial tiene esto y qué se puede hacer con ello. ¿Hay algo pensado por ello? No sé, ni reunión, ni... Sí, hubo su día, pero bueno, ¿Eh? hubo su día, no sé qué hablaba, Eso da para mucho. Solo queríamos esbozarlo, nada más, ¿no? Aquí vemos Ollero 2, que estos son No, es Ollero 2 y Herrera 2, vamos. Herrera 2, perdón, Herrera 2. Esto es otro espectáculo. Aquí, bueno, fuimos a hacer una visita recientemente porque estábamos. Es Es una extraordinario. pasada. Es No extraordinario. la escala, bueno, ya lo conocéis, pero sí que Esto, esto es un espectáculo y la verdad es que te pasa lo mismo. Dices, es que abordar la restauración de todo esto, pues es costosísimo porque, claro, son metros y metros y además está en muy mal estado. Entonces, arreglar todo esto, pues conlleva muchísimo dinero y la cuestión es qué uso se le puede dar y quién lo va a gestionar y cómo lo va a gestionar. Entonces, es complicado. Yo reconozco que todo esto es difícil, pero desde luego hay que trabajar en ello porque este es nuestro valle también. Entonces, o sea que de alguna manera hay que seguir trabajando y esforzándose en que entre todos podamos mantener y recuperar todo esto. Aquí veis esta intervención que se hizo recientemente, pues la iluminación del Castillete. Bueno, se hacen pequeñas actuaciones, pequeñas cositas. Bueno, eh, hay que seguir haciendo cosas. Esto lo hicimos, esto es una foto que hicimos, se ve muy mal, ¿eh? Pero esto es un grabado de esos que se hace con una chapa y se pinta. Está en Olleros, en Herrera 2, Herrera 2, las, ahí en Olleros, está ahí puesto en el edificio, hay varias pancartas de estas pintadas por varios sitios, que dice esta frase de Marx, de los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Se lee muy mal, ¿eh? Pero bueno, lo pone aquí. Y luego aquí hay un minero ahí, un minero así, en actitud sindicalista, muy gracioso. Estos son todo el conjunto de minas que tenemos en el valle, ¿no? Desde mina sucesiva, esta otra, bueno, hay un conglomerado de minas por todo el valle, que cada una está pues en un estado más lamentable que la otra, la mayoría inundadas y ya pues prácticamente perdidas. ujú. Este es un proyecto muy interesante que Como esta primera. esto es la mina sucesiva. La mina sucesiva tiene muchas cosas especiales, pero entre otras es la proximidad y la vinculación que tiene con el museo, con el propio museo.
aquí se espera ya una actuación que va a ser inminente para recuperación de este espacio asociado al museo y la verdad es que es un proyecto de mucha ilusión donde yo creo que va a hacer un apoyo, o sea, el museo ha estado trabajando en recuperar este espacio desde hace muchos años, casi desde el principio, y yo creo que se va a montar una sinergia alrededor del museo, la mina sucesiva y lo que vamos a ver también ahora de la siderurgia, que va a ser muy importante y que puede ser un motor de revitalización muy considerable. Es que realmente en el museo tenéis mucho material, ¿no, Roberto? La verdad que la idea fundamental es dónde poner ese material que esté conservado y que se pueda ver por todo el mundo. Entonces, este sitio parece que es uno de los más adecuados. Tiene varias naves. Aparte de ese uso, se plantean otros más de- sí, por lo menos de dinamizar la zona, el tema de los talleres, siempre asociado, ¿verdad? Claro. Bastante. Bueno, pues nada, Roberto, otro tema. Otro tema. Pues, bueno, las vistas desde ahí son, vamos, una maravilla. Es una maravilla de sitio, la verdad es que Graciosísimo. o sea, esto es una preciosidad, vamos, este sitio de la mina sucesiva es que tiene un encanto. ¿No? El restaurante, ¿no? Este, este es el cuarto de más, sí, El cuarto de máquinas, sí. y su padre ya no vive nadie. Nosotros tenemos, Años, tengo yo 83. claro, claro, ya me imagino. Ay, que él trabajó y que no lo vi. Estamos intentando buscar Sí. que lo sabe Roberto, que estamos buscando gente que haya podido trabajar en esta mina y vamos, o en el Valle de Sabero en general que se haya dedicado a la minería, porque queríamos Claro. hacer también unas entrevistas Ay, qué bien. y un trabajo social ahí, a ver si lo Ah, sí. pega mediana. Madre mía. Sí, 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 son de familias. sí. Es que tenemos que recoger testimonios. Yo creo que estamos ya en la última fase de recoger testimonios de la gente que trabajó aquí. Y porque ya no queda casi nadie que haya trabajado aquí. Sí. Y pues este trabajo estamos intentando hacerlo ahora y yo creo que será un trabajo muy atractivo recuperar esos testimonios y dejar grabaciones de que nos cuenten un poco cómo se vivía por ellos estas vivencias, este modo de vida y ya que debe quedar muy poca gente. ¿En el archivo tenéis grabaciones también? Sí, ¿verdad? A ver, 140. Madre Sí. mía. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir pasando. Bueno, y en el tema de la siderurgia, yo no sé si ustedes han tenido ocasión, creo que todavía no, de ver las excavaciones nuevas. Se ven un poco desde fuera, y por arriba, pero creo que Roberto va a organizar una visita para el viernes día 6 y desde luego yo les animo a que vayan a verlo porque a mí me pareció espectacular. Yo había visto el huevo 1000 veces y me habían contado muchas veces cómo funcionaba todo, pero hasta que no lo puse y lo vi en la nueva excavación, no terminé de entender realmente la magnitud, o sea, lo impresionante que era Realmente. y cómo era, exactamente, porque ves el huevo, sí, bueno, Cemento, bueno, es que ahí no se ve muy bien. Ah, ay, sí, lo estoy viendo yo, perdonad. Perdonad. Pensé que lo estáis viendo. esto sí, Pues una pasada. Esos tubos, ¿no? Lo que queda de los tubos que llevaban el aire, es que son preciosos esos tubos, ¿verdad? Que llevan el aire ¿no? Para los hornos. Exactamente. Gracias. aquí veis los tubos de ventilación, que son todo esto, ¿Sabes? este era un huevo y el otro huevo que habría aquí. Fuente de carne. Y luego están toda esta cimentación que la vais a ver el día 6 si queréis ir a visitarlo, veis toda la cimentación de lo que eran los hornos, que es que no se hacía, yo no me hacía la idea del tamaño y la magnitud que tenía eso. O sea, que es que realmente era una cosa Mira, aquí en extraordinaria. la siguiente, enséñaselo. Ahí está un texto. Oh, claro, claro, claro. Y mira, aquí, esta No sé. Habéis Mira, ahí se, 15.000 cosas, ¿no? Y esa es la base. Fijaros que son la base, ¿no? La cimentación uno de los hornos altos, ¿no? El otro estaba ahí donde el huevo, ¿no? Pues fijaros esto con toda la altura hasta, ¿no? O sea, lo que son esos grandes cilindros o un poco troncopónicos. pues es un espectáculo y esto también se ha hecho la gestión por parte del museo para intentar incorporarlo a un proceso de restauración, bueno, de restauración, o sea, Sí, pues no se sabe, una puesta en valor. conexión. Todo esto
y eso unido a la mina sucesiva, esta parte de la siderurgia y el propio museo, pues bueno, se espera que de alguna manera todo el Valle de Sabero se beneficie de estas actuaciones. Esperemos que sean motor de nuevas actuaciones y de nuevas cosas. Nosotros desde nuestra perspectiva proponemos que el Valle de Sabero pudiese ser objeto de algún tipo de planificación especial, que hiciese un plan director, un planteamiento de criterios de intervención que afectase a algo más que lo que es el propio museo. No se ha hecho, ¿verdad, Roberto? Hemos hablado con la Junta y Pertenencia patrimonial del Valle de eso, Sabero. pero se llegó, Nosotros, pero sí hay una idea y unas propuestas de fases de algo. 2000, en los años, creo que desde los 2000 ya. Bueno, me parece un momento importante, ya que se empiezan a comentar cosas, que haya algo, un plan director, ¿no? Como industria, está en España, se incluyó el Valle de Sabero y pues la Junta sacó el sistema territorial patrimonial de Valle de Sabero Mm, y no se pasó más del norte. así, bueno, pues, Pues nosotros desde nuestra perspectiva vamos a pelear por este asunto porque nos parece importante que el Valle de Sabero cuente con una programación o con un planteamiento a futuro de cómo se puede intervenir en todo este patrimonio que hemos visto y bueno, y todo lo que no hemos visto, que lo tiene y que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Y ver qué posibilidades tiene de recuperación en el tiempo, económicamente, qué usos se les pueden dar y que de alguna manera esto se pueda planificar con una planificación abierta, o sea, que vaya cambiando a lo largo del tiempo y que se pueda ir adaptando a las circunstancias del valle bueno, y marcar prioridades, ¿no? Porque cuando tienes un documento con una serie de prioridades, cuando llega un dinero que igual la Junta dice, pues se puede hacer, pues ya lo tienes. Es que si no, yo creo que es importante, ¿eh? Sí, y también de ayuda. Claro, es exactamente, claro, es una, claro que sí, 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 sí. Hay que tener. y ya está, y con esto pues terminamos nuestra presentación.